Buenos días, gracias por estar aquí. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy es de cómo tenemos más control del que pensamos en nuestra realidad y en cómo opera nuestra realidad. Y hoy sí voy a hablar de cosas un poquito raras o extrañas, porque necesitamos como ver la manera práctica de manejarlo. Entonces, no me quiero meter mucho en la historia, me quiero meter mucho en cómo lo debemos de ver para que no nos afecte la psique. Porque yo siempre he dicho, la espiritualidad, la idea es que tengas los pies en la tierra, ¿no? Y cada vez más veo gurús y veo meditadores y personas así, que yo digo, ay, no, o sea, sí, sí da miedo, o sea, porque, o sea, no los veo psicológicamente estables, los veo de que no, yo ya me conecto con el todo y no sé cuántas cosas. Entonces, lo que vamos a ver hoy es, la Cábala habla de algo que se llama la era mesiánica. De entrada, el término mesiánico no me gusta, porque habla como de una persona, que como si su conciencia viajara por todos lados y tal. Yo hablaría más sería la era donde el ser humano despierta. O sea, la era despierta y todos somos candidatos a despertar, ¿sí? Y entonces ya no es de que lo veo afuera de alguien, sino que es algo que donde todos vamos a participar. Por eso este tema de los gurús ya como que siento que ya llegó a su fin. Y entonces lo que necesitamos ahorita son guías, es una comunidad, colaborar y estar en contacto con el creador, ¿no? Como debe de ser. Nada de que solo yo puedo, solo por una persona puedes tener acceso al creador. Si hay personas que tienen acceso al creador, pero no las conozco de manera encarnada. Y estas son cosas que muy técnicas que si no tienes mucho conocimiento, pues te recomiendo mejor que no entres, sino que, porque es probar, 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 probar. Y justo es lo que yo quiero que no les pase, ¿no? Que no entren a sectas, que no tengan malos ratos, que no hagan prácticas hinduistas extrañas que no llevan a nada. Eh, y lo que yo les puedo decir es que lo único que tú necesitas para entrar en paz y para estar con el Creador y para estar en alegría y estar feliz, eres tú, tu corazón, cerrar los ojos y hablar con la luz. Entonces, lo que necesitamos ver si nosotros vamos a ser nuestros propios guías es entender discernimiento. El discernimiento es el que nos puede salvar de estos gurús falsos. El discernimiento es lo que nos puede ayudar a tener una vida más plena y el discernimiento es lo que siempre debemos de confiar en él. Y porque yo tenía discernimiento y por no confiar en él me metí en muchos problemas, ¿sí? Por llegar personas que me decían, no, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que hacer tal. Y justo cuando ya llevé mi discernimiento, me decían, no, es que tienes que hacer este ritual, tienes que hacer el otro ritual. Yo dije, como que no lo sentía yo bien, ¿no? Entonces empecé a seguir una persona de la cábala que todo el tiempo decía, pues hay varias partes de la cábala, hay tres partes de la cábala. Y hay una de rituales, hay otra de nombres de Dios y meditaciones, hay de péndulo hebreo y hay otro que me gustó mucho, que, porque todos los rabís siempre están contentos. O sea, ves a los rabís y siempre están alegres, felices y, y pues, los ves sin pulserita roja ni nada y les preguntan, oye, ¿tú no traes pulsera roja? Y le dice, no, es que eso es para los que no entendieron la cábala, ¿no? O sea, para los que entienden la cábala, se dan cuenta que cuando la luz está contigo o la luz está dentro de ti, no necesitas nada más que eso, ¿no? Y,
¿Y por qué la luz no nos aceptaría, no? Siempre está ahí para nosotros. Lo que tenemos que entender es cuando estamos en el error, o sea, no nada más baja nuestra vibración, sino tomamos malas decisiones. Por eso es muy importante el discernimiento. Y entonces hay una diferencia entre intuición, o sea, lo que vamos a ver hoy es, hay una diferencia entre intuición y una diferencia entre ego, ¿no? O sea, hay una diferencia cuando mi voz interna viene de intuición y hay una diferencia entre cuando mi voz interna viene de ego. Y entonces aquí el ego es muy interesante porque yo digo que el ego es el portavoz y que se meten personalidades a hablar a través de él. Y justo estaba viendo, por ejemplo, David Hawkins, él decía que el karma está en el ego como portavoz, o sea, que son una misma cosa. Y en este sentido va mucho con mi teoría, porque si yo tengo mucho karma, yo voy a pensar cosas distintas que si no tengo karma, y al final, si dejo de pensar esas cosas, se va el karma. Y entonces yo te diría que el karma lo que hace es que afecta nuestras decisiones y así es como se afecta nuestra vida. Entonces, cuando estamos muy preocupados, tomamos muy malas decisiones, pero pues esta preocupación pues, habla que tienes karma. Yo te diría, estar libre de karma sería que cuando tú sintieras algo, lo sintieras muy ligero y cuando te sientes pesado hay karma y sobre todo no es la verdad, o sea, estás fuera de la verdad. Lo que estamos buscando entonces es la verdad. Cuando estás en la verdad, estás en la luz, estás libre de karma, tomas mejores decisiones y tu vida es mejor. Práctico, ¿no? O sea, con los pies en la tierra. O sea, que yo sigo viviendo, pero la diferencia es que tengo más energía, tengo más empuje, tomo mejores decisiones, ya no necesito, por ejemplo, alcohol, ya no necesito eh, eh, como todas estas adicciones o defectos de carácter, y entonces no es de que sea pecador, sino que el pecado es como un síntoma de la mala decisión del karma o del engaño, y entonces simple y sencillamente no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con tomar una mala decisión. Entonces la conciencia es la encargada de tomar decisiones. Por eso yo siempre les digo, no, no, es que no te vayas a la basílica de rodillas, o sea, decide otra cosa. ¿Y qué decido? Ah, pues decido ser íntegro, ¿no? Por eso se llama integrity. Entonces yo una vez que decido ser íntegro, decido ir a la luz, decido por la luz y decido dejar pues de estar en como buscando la alegría fuera de mí, sino dentro de mí, en la luz con el Creador y sentirme bien. Es súper sano. Si se fijan, no tiene ninguna connotación religiosa, no es como de culto, no te hace sentirte mal, es como, ah, oye, eso está bien, es como, ah, voy a hacer más ejercicio y me siento mejor. Y así debe de ser, ¿no? Entonces, sí quiero que vean el discernimiento aquí, en donde la luz debe de ser muy accesible, debe de ser muy práctica y debe ser como tomar vitaminas. Es como algo que me ayuda a ser más pleno y entonces nos damos cuenta que venimos a ser plenos y esto es un complemento a mi vida o puede ser tu vida si estás listo, pero no es la vida para todos. Entonces, lo primero que necesitamos ver es que si hay obsesión en una religión, ahí hay algo que está mal, porque lo que hay que ver es, si yo estoy en la luz, pues no hay obsesión. ¿Por qué? Porque está conmigo todo el tiempo. No es como una droga fuera de mí, ¿no? O sea, es algo con lo que yo vivo. Entonces vamos a empezar nuestras prácticas de qué sería la diferencia entre ego y, e intuición.
Si alguien quiere poner en el chat mientras lo digo, y, y si no, pues voy a ir haciendo comentarios. Entonces, el libre albedrío es lo más importante que tenemos y mi consciente decide, siempre decide, la única decisión que existe es entre el camino hacia la luz o regresarme, ¿sí? El miedo es regresarme, preocupación es regresarme, la ansiedad es regresarme. Y del otro lado está la valentía, que es un atributo de luz, la alegría, el amor, y es irme hacia la luz o regresarme. Y todo el tiempo estamos como en este estire y afloje. Por alguna razón sentimos que si nos vamos completamente a la luz, vamos a tener un tema de supervivencia. O va a ser al revés. Y entonces aquí los neurobiólogos y los psicólogos se dieron cuenta que el ser humano normalmente no elige la alegría, no elige la felicidad, no elige lo que le pueda ayudar, elige lo que conoce, ¿sí? Por eso hacemos depuraciones energéticas para poder ya elegir. Entonces, si yo elijo lo que conozco, pues lo que yo conozco pues, era una vida violenta. Entonces, no estoy eligiendo. Entonces, tengo que hacer una decisión consciente de irme hacia la alegría. Bueno, la diferencia entre intuición y el ego es que el ego siempre te va a decir que no hagas algo. Normalmente es no vayas a la luz. Te dice, no, no hagas eso, o no salgas en la noche, o no tal. Y la intuición, vamos a suponer, los dos te advierten de peligros. Vamos a suponer en el caso de que yo tengo que decidir y entonces, si se fijan, toda nuestra vida decidimos de miedo. Porque la luz siempre te va a decir, no, no, no hagas ese trabajo porque no es para ti, porque te negrean y porque no sé qué. Todo en negativo, ¿no? Y la luz, normalmente la intuición te dice, haz esto en vez. O sea, decide mejor esto. Y nosotros estamos como atrapados en medio porque el condicionamiento social siempre está basado en decidir de ego, ¿no? Entonces el ego te dice, eh, eh, ten cuidado, no compres una moto porque puedes chocar y te atropellan y te matan. Y la luz te dice, o sea, si vas a salir en la moto, te pones un casco, te pones todo lo que tienes que hacer y vete por algunos lugares donde es mejor acá porque es más prudente y porque así no te hacen daño. ¿Sí ven la diferencia? Que normalmente el problema que tenemos en nuestras vidas es que estamos completamente detenidos. O sea, no trabajamos, no hacemos negocios, no nada, porque nos congelamos. Y la luz es completamente al revés. Por ejemplo, la diferencia entre ricos y pobres, el pobre siempre ve lo que puede salir mal. Eso es ego. Entonces, no vayas a hacer esto porque seguramente te va a ir mal. No vayas a hacer el otro porque no vaya a ser que pierdes dinero. No vaya a ser que mañana no hagas las cosas perfectamente bien. ¿Mm? Y entonces se centra mucho en el error, en castigo, en qué pasa si sale mal. Y la luz normalmente se centra en, en y si sale bien, cuáles son los beneficios. O sea, el rico piensa no en que pueda salir mal, sino en que si sale bien, puedo ganar mucho dinero. ¿Y cuál sería la diferencia de elegir entre los dos? Que las cosas nunca pueden salir bien. O sea, solo podemos decidir diferentes maneras de hacerla. Entonces, cuando escuchamos demasiado el ego, llegamos a parálisis de decisión. ¿Por qué les digo tanto todo este tema? Porque la manera como la baja vibración entra en nuestra conciencia y en nuestras vidas
es a través de la duda, ¿sí? Entonces hay una voz constante, la Cábala habla de este fenómeno como el Satán, como la voz que tienes adentro de ti que todo el tiempo te está haciendo dudar. Entonces, la meditación de hoy está centrada en ver esto, ofrecerlo a la luz, soltar esa voz, porque grita, ¿no? Grita. O sea, Satán grita. Es como un narcisista grandioso. O sea, quiere que le hagas caso, que le tengas miedo y que todo el tiempo estés estresado. Y es una voz adentro de ti, entonces le puedes decir, cállate vos, ¿no? O sea, no me molestes. ¿Se fijan? Buda tuvo este tema, Jesucristo tuvo este tema. O sea, este es el gran tema al que te vas a enfrentar cuando vayas a subir tu vibración. Entonces te estoy preparando para que rápidamente tú digas alto, ¿no? O sea, no te voy a hacer caso. Y es insistente la voz, ¿no? Entonces dices alto y lo entrego a la luz. ¿Cómo lo entrego a la luz? Ah, ¿sabes? Yo soy hijo de la luz, soy hijo del creador, o sea, soy del creador. Y la oscuridad, como el creador es perfecto, la oscuridad no puede entrar ahí. Entonces estas voces se tienen que ir. Entonces vamos como a desvanecer la voz de la duda y decir, duda, salte de mí, duda horrible. ¿No? Necesito tener mucha claridad porque pues, quiero tener una vida alegre. Y entonces, pues ya expulsamos la duda horrorosa de nosotros y ¿no? Nos echamos agua bendita y nos pegamos con el... No, así no es la meditación, pero, pero sí lo que vamos a hacer es, duda, salte de mí, ¿no? Porque quiero tener una gran vida, una vida increíble y vamos a seguir escuchando. Entonces, ¿de qué se trata? No le doy mi energía. O sea, el inicio de decidir empieza con qué decido yo darle mi energía. Entonces, no le voy a dar mi energía a lo negativo, no le voy a dar mi energía a la oscuridad, no le voy a dar energía a este Satán que me está diciendo que me va a ir mal, no le voy a dar la energía a estas voces que dicen que me peleé con el de al lado o dicen, ay, mira lo que te hizo y todo, y que están como intentando que yo tenga una reacción. Y lo que voy a hacer es, en la semana, el ejercicio de la semana, voy a esperar 5 segundos más respirando antes de reaccionar con esa voz o elegir esa voz o darle mi energía a esa voz y esperarme a que llegue la otra voz. Y la otra voz, que sería la luz, mi intuición, ideas, ¿no? Está la preocupación, ¿no? Vamos a suponer dinero. Y entonces le digo a mi mente, a ver, mente, dame 10 ideas para hacer dinero esta semana. Y luego tu preocupación te dice, no, yo que tú hacía esto o consigue una chamba porque no vas a poder, porque nadie te va a ver en YouTube, porque pues quién quiere ver un pelón ahí meditando y estás loco y no, ¿cómo? Y tal. Y entonces yo respiro y dejo que se vaya la voz, ¿sí? Y le digo, no, salte duda de mí. Llega mi intuición y me va a decir, oye, no, sí, haz esto, ¿no? Y normalmente es algo muy loco, que dices, no, ¿cómo crees, Luz? Y sí, te dice, no, créeme, te va a ir bien. Y tú, pues bueno, ¿no? Es muy incómodo hacer ese cambio porque estamos acostumbrados a siempre hacerlo familiar, ¿no? Y lo que la luz nos va a enseñar es el camino de luz. Y entonces respiramos, dejamos todo este ruido de preocupación y es cuando ya llegan ideas. Porque si no, ¿sabes qué va a pasar? Que toda la vida la vas a hacer de condicionamiento. O sea,
o sea, estamos condicionados, nunca vamos a ser libres. Y entonces yo ya escucho la voz de la luz. La voz de la luz es amorosa, es pacífica, es tranquila, no grita, porque no rompe el libre albedrío. O sea, yo elijo ir a la luz y la oscuridad como me jala, ¿no? Entonces necesitamos entender las dos fuerzas, la manera de operar adentro de nosotros para que cuando la veamos afuera de nosotros sepamos elegir. Entonces o sea, la voz de la oscuridad te dice, no, me tienes que dar tu casa para entrar en el culto y no sé qué. Y la voz de la luz es muy suavecita, ¿no? Si quieres y si no, no, y no te agrede y no es a fuerzas, ¿sí? Ya luego pensamos en todos los rollos coercitivos en los que nos hemos metido. Vamos a empezar nuestra meditación.